Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Wilson Sánchez. Soy uno de los tutores del curso de contratación pública y privada, cuya directora es la doctora Lucía Salgado. Y les voy a hacer una presentación y plasmar en un video un pequeño resumen de el trabajo que debemos desarrollar y que estamos ya prontos a cerrarse el foro frente al tema de los principios de la contratación pública en Colombia. Recomendaciones que inicialmente le damos la guía de actividades para que tengamos en cuenta todos los aspectos generales que debemos hacer. ¿Y en qué consiste la actividad? La actividad consiste en que el estudiante debe identificar, explicar y desarrollar los principios de la contratación administrativa. Cuando hablamos de contratación administrativa, estamos hablando de contratación pública, de contratación estatal, para que lo entiendan. Esto tenemos que tener en cuenta que para hablar de la contratación administrativa o contratación pública, tenemos siempre que tener en cuenta las fuentes de derecho. ¿Cuáles son esas fuentes de derecho? Es la normativa que da vida a esos principios de la contratación pública. ¿Qué debemos hacer inicialmente entonces? Es realizar la lectura del contenido de la unidad 1, que es denominada Nociones normativas de la contratación pública en Colombia. Esa lo ubicamos en el entorno de aprendizaje. Aquí está todas las referencias bibliográficas que debemos consultar. No hay que leer todo, absolutamente todo. En la están los artículos y está la parte de, por ejemplo, el estatuto de la ley, el de contratación, ley 80. Entonces leemos del artículo 23 en adelante, que es donde están los principios de la contratación. Por allá está el artículo 26. De la Constitución Política leemos el artículo 209, que es donde establece los principios que tienen que regir todas las actuaciones administrativas del Estado. Entonces son principios que transversalizan todo el escenario contractual. ¿Qué debemos de hacer entonces? Un organizador gráfico, compañeros, sobre cualquiera de los siguientes casos a saber, hombre, un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, en el que se dé cuenta del análisis realizado de los principios de la contratación. No copiar la norma y pegarla en el cuadro sinóptico o en el mapa mental, sino hacer ese análisis. Por ejemplo, ¿cuáles son los principios de la función administrativa? Está el artículo 209, está el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y está el artículo 23, 24, 25, 26 de la Ley 80. Ahí ustedes ven en resumidas todo el tema de lo que son los principios. ¿Qué vamos a hacer entonces? Un organizador gráfico que ustedes determinen, saben manejar herramientas digitales como el Genial, el Canva y otras, sería maravilloso. Y empezamos entonces. Siempre le damos un nombre al trabajo. Acá en el centro, para mi caso, el ejemplo, entonces, principios de la contratación pública establecidos en la ley 80 del 93 y en el artículo 209 de la Constitución Política. ¿Por qué es importante esto? Porque estas son las fuentes de derecho. Entonces, el lector que esté revisando mi organizador gráfico dice, ya sé de dónde viene eso. En caso tal de que él quiera, de que el lector quiera profundizar más sobre el tema, pues sabe dónde investigar. Entonces, acá tomo como ejemplo principio de transparencia. ¿Dónde está ese principio? En el artículo 24 de la ley 80. Y determina ese principio que, abro comillas, porque eso no lo estoy escribiendo yo, eso es de la ley. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hagan los gobiernos en materia contractual debe ser de dominio público, salvo algunas excepciones por temas de seguridad nacional, compra de insumos para el ejército y cosas así. Algunos tienen carácter de reserva, no todos, lógicamente no se pueden publicar. Pero en términos generales lo que buscamos es que establezcamos en un organizador gráfico con conectores, con estos conectores, cada principio de la acción contractual. Ya saben dónde están, en la ley 80, en el artículo 209 de la Constitución Política. ¿Qué más tenemos que hacer? Una vez hagamos el análisis en el organizador gráfico, hacemos un resumen argumentativo, recuerden, argumentativo, donde podemos plasmar la norma, pero debe haber una explicación que dé testimonio de que el estudiante hizo un análisis del documento que leyó, que lo reflexionó, que lo entendió, y basado en qué, en la fuente de derechos, ya en la normatividad. ¿Qué significa eso? Que si yo digo el artículo 20,
24 de la ley 80, si yo menciono el artículo del principio de transparencia, tengo que mencionar la normativa que le da vida a ese principio. ¿Y esto sobre qué? Sobre cada principio, un análisis argumentativo. Entonces les pongo un ejemplo que escribí yo. Entonces yo tomo principio de transparencia. Este principio se encuentra basado en el artículo 24 de la ley 80. Miren que ahí ya estoy diciendo en qué norma establece. Y determina que las acciones de las autoridades son de dominio público. Esto sin duda ofrece una gran ventaja para los ciudadanos y para todas aquellas personas naturales o jurídicas interesadas en los procesos de contratación que adelantan los diferentes organismos gubernamentales para la adquisición de bienes o servicios. Este principio es sumamente fundamental para atacar los altos niveles de corrupción que se presentan en el país. Sin embargo, en mi criterio debe existir una comunicación entre el Estado y el ciudadano, en especial en aquellos territorios alejados de los centros poblados, ya que estos no cuentan con las tecnologías de la información y las comunicaciones y por lo tanto no tienen un acceso a la información de una manera oportuna. Cierro comillas. Ahí estoy dando una apreciación desde mi criterio. Primero, de un criterio normativo, que es lo que establece el principio de transparencia. Pero también estoy haciendo un análisis desde mi punto de vista, de lo que yo entendí. Eso es un argumento reflexivo. ¿Para qué? Para este principio de transparencia. Recuerden que son sobre todo los principios. Entonces, ¿yo qué hago? El estudiante, ¿qué debe hacer? Comparte en el foro de aprendizaje el organizador gráfico y el resumen. ¿Para qué? Para que los otros compañeros lo puedan revisar, para que el tutor lo pueda revisar y hacer la retroalimentación correspondiente. Por ejemplo, entonces yo escribí ese resumen argumentativo del artículo 24 de la ley 80 y otro estudiante me puede decir, cordial saludo compañero Wilson, de acuerdo con lo que plantea frente al principio de transparencia incluido en el artículo 24 de la ley 80, si bien es un logro para el ciudadano que exista este principio, considero pertinente resaltar que los gobiernos de turno no publican todas sus actuaciones, que en muchas ocasiones se confabulan para que lo que se publica no sea lo que verdaderamente se está realizando. Adicionalmente, planteas en tu resumen que el principio de transparencia es sumamente fundamental para atacar los altos niveles de corrupción que se presentan en el país. Pero en mi forma de ver las cosas, la corrupción sigue permeando todos los escenarios y las autoridades. Por lo que una cosa es tener acceso a la información y otra cosa es que este acceso acabe con la corrupción en Colombia. Miren que ahí el compañero que está haciendo un análisis sobre lo que yo escribí hace una reflexión, argumenta, porque en muchos casos están diciendo los estudiantes, compañero Wilson, tu aporte es muy valioso, muy importante para nuestro proceso académico. Ahí no estamos diciendo nada, ahí no estamos haciendo una reflexión. Uno puede que esté de acuerdo con el compañero, pero tiene que decir por qué está de acuerdo, o puede que lo quiera contradecir y con todo el respeto se contradice sin necesidad de generar eh, discusiones por fuera de lo académico. Pero hay que decir el por qué sí y el por qué no. Finalmente, el trabajo se debe subir al entorno de evaluación. ¿Por qué? Porque la universidad tiene sus criterios, tiene sus indicadores y a nosotros nos hacen auditorías para determinar si el estudiante subió o no el trabajo en el entorno que dice la guía de actividades. Profe, es que yo se lo mandé al Skype. Profe, es que se revisa lo que dice en la guía de actividades y en la rúbrica de evaluación. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando usted lee detenidamente la guía no tiene lugar a equivocarse. Y recuerde que tenemos una rúbrica de evaluación que es la que orienta al tutor en la forma de calificar. Tiene unos mínimos y unos máximos. No significa que el estudiante deba sacar el mínimo ni que tampoco deba sacar el máximo. Profe, ¿usted por qué no me puso los 100 puntos o los 25, los 30 que dice la guía? Porque el tutor hace el análisis y participó a tiempo. Si hizo buenos aportes frente a los comentarios de los compañeros. Recuerden que muchos están participando, faltando 3 días para el cierre del foro o menos, y ya los compañeros de curso muchas veces no alcanzan a hacer la retroalimentación o los aportes a los trabajos, y el tutor tampoco alcanza porque son muchos los trabajos para leer y hay que leerlos uno a uno. El trabajo, recuerden, es independiente, aunque deben tener algún diálogo de saberes entre los compañeros. Hay que participar durante toda la actividad oportunamente, no dejarlo para última hora. Y recuerden, fundamental, el tema de las normas APA. Muchos solamente colocan las referencias bibliográficas, pero recuerden que las referencias bibliográficas deben de estar conectadas con los textos que fueron tomados textualmente de los libros o los documentos consultados.
Ya a los docentes les hemos pasado algunos tips de cómo se manejan las normas APA, son supremamente sencillos de entender y la universidad está siendo muy exigente en el tema del respeto por los derechos de autor. Compañeros y compañeras, espero que les haya servido este video. Seguimos atentos, saben que tenemos un grupo de Skype y que los docentes también tenemos una agenda de acompañamiento docente. Yo les agradezco mucho y estaré atento a todas sus consideraciones. Un feliz día.